Ok, muy bien. Comenzamos entonces con esta serie de conferencias titulada Entendiendo Plenitud. Hoy 19 de febrero, si bien recuerdo, día domingo del 2017. Aquí estamos, un grupo pues que nos hemos dado cita para aprender y avanzar con este tema que es inédito, es una novedad ante el mundo y ya está entre las tendencias mundiales, se dice el tema, creando expectativa en muchos sectores, pues siendo motivo de confusión, de herejía, de apostasía. En otros casos, pues es bien recibido y ya su fruto comienza a evidenciarse. Ok, vamos a leer entonces un pasaje de las Escrituras que se encuentra, o varios pasajes que se encuentran en 1 Corintios capítulo 15, del verso 20 en adelante. Su Excelencia Carlos Piñero. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice así, del 20 al 28. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también traerá la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también reciben la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y más tarde le tocará a los suyos cuando Cristo nos visite. Luego llegará el fin. Cristo entrega a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies. Todo le será sometido. Pero es evidente que se incluye a aquel que le somete el universo. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Ok, un poquito de interferencia con un mensaje que va entrando, pero eso no es problema. Estamos grabando esto aquí a lo natural, luego saldrá a algunos grupos por WhatsApp y es la idea, pues la idea es hacer partícipe de esto que estamos hoy comenzando acá. Bien, acaba de leer o acaba de escuchar la lectura de una versión 100% católica, aunque debo aclarar que casi todas las Biblias que llegan a manos del cristianismo, de cualquier denominación, son de origen católico. Por ejemplo, Reina Valera fue católica, de manera que esto no es ninguna novedad y usted puede estar tranquilo. Bien, el tema de hoy es Entendiendo Plenitud. Entendiendo Plenitud, que sería muy interesante en este momento, pues, preguntar a algunas personas acá sobre lo que plenitud implica. Por ejemplo, Jairo León, ¿qué podría decirnos, y Carlos también, sobre su entendimiento hasta ahora de lo que es plenitud? Bueno, lo poco conocimiento que tengo de plenitud, tener una vida plena, es de que Dios en su propósito inicial todo lo que nos quería dar fue consumado, ¿no? De que no quedó nada por fuera, de que lo único que necesitamos en esta vida lo tenemos, que es a Dios, y en Dios podemos tener todas las cosas, somos plenos, pues, porque si tenemos a Dios, tenemos a Dios en nuestra vida, yo creo que es más que suficiente, ¿no? ¿Qué cosas nos puede faltar si tenemos a Dios dentro de nuestro corazón? Si tenemos a Dios manifestándose a través de nuestras vidas. Ya queda de parte de nosotros llegar al pleno conocimiento y de disfrutar y de poder ejercer todas las cosas que Dios preparó y ya nos ha dado de antemano. Entonces es parte de lo que yo hasta ahorita entiendo. Muy bien, y Jairo, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo comparto la misma idea que Carlos.
plenitud ha venido a mi vida a esclarecer el estado y la posición máxima que el Señor Jesús nos ha regalado desde entonces, después de su sacrificio. Y bueno, le doy gracias, tengo la oportunidad de darle gracias a la vida y a Dios por aclararme ese punto, porque ciertamente logramos alcanzar, vivir la vida de una manera más libre, con más fundamento, con libertad de hacer o no hacer las cosas, de tomar las decisiones oportunas. Muy bien, perfecto. Belki, ¿qué pudiera decirnos? Ok, bueno, plenitud es la realidad espiritual que nos asiste hoy. Y así como lo dije segundos atrás, es una innovación, es lo más inédito, es a mi juicio la agenda presente de Dios para las naciones y para el ser humano. Ahora bien, cuando conceptualizamos la palabra, por supuesto que plenitud en el sentido más básico y elemental, o sea, consultando incluso a diccionarios seculares, por supuesto que es cuando algo ha llegado a su mejor momento, cuando algo está cumplido, cuando algo está consumado, cuando algo ya está pleno, pues pleno para su disfrute, está en su mejor momento para gozarlo, para recibir lo mejor. Eso es lo que básicamente plenitud, como un concepto básico, pues significa. No sé si Jairo Valera hay un concepto, una definición. Estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Excelente definición, me parece que se llena todas las expectativas. Sin embargo, lo que se ha dicho hasta ahora, pues de las personas que tenemos acá, que hemos consultado, están en lo cierto, porque plenitud es eso. Ahora bien, nosotros tenemos que ir a los orígenes de las cosas. Tenemos que comenzar, por ejemplo, colocando un fundamento o un piso de lo que queremos establecer. Por supuesto que cuando hablamos de plenitud estamos hablando de una dimensión en el espíritu, un espectro, un estado, una condición, escuche bien, a la que todo hombre sobre el planeta ha arribado. Todo hombre en el planeta ha llegado a este estado, a esta condición espiritual de ser pleno, de portar la plenitud de Dios. Es una realidad ineludible, una realidad irrebatible, mayormente en las Escrituras. Usted podrá ver a cualquier persona deambulando por las calles, andrajosos, maloliento, fuera de su juicio cabal, fuera de su sentido común, y sin embargo, usted puede estar seguro que ese individuo, o esa mujer, o ese hombre, son plenos, son portadores, repito, de la plenitud de Dios, porque esto es algo que Dios, en su absoluta, total y perfecta soberanía, así lo determinó, así lo decidió. Ahora bien, ¿cómo establecer esta condición y este estado donde nosotros podamos conseguir un piso o un fundamento para construir o edificar sobre este tema? Bueno, la Biblia, nadie mejor que la Biblia, ya que la Biblia es un compendio de libros proféticos, doctrinales, etcétera, etcétera, y es donde podemos hallar el origen y el fundamento de esta dimensión llamada plenitud, que no es otra cosa más que Dios, manifestado a través del hombre. Por ejemplo, se pueden conseguir sinónimos como el amor ágape de Dios, o lo que muchos llaman ahora el amor incondicional, el pleno conocimiento, las riquezas del pleno entendimiento, lo perfecto, el vínculo perfecto. Todas estas, todos estos adjetivos, vamos a llamarlo así, son sinónimos que describen una misma condición, un mismo estado espiritual en el hombre. Ahora, fíjense bien, Dios trabajó en dos pactos antes de traer a plenitud, o antes de traer la plenitud o su plenitud en el hombre. Dios trabajó
con lo que fue el pacto de la ley mosaica. Yo creo que aquí todos están claros de lo que fue el pacto mosaico, ¿cierto? Donde Dios le entrega a Moisés las 10 leyes en tablas de piedra. Ok, ese pacto se convirtió en un mundo, en una era, en una época, en una administración donde la nación que la recibe, que fue Israel, iba a ser regida, iba a ser conducida, iba a ser direccionada. Para que lo entienda, la Biblia muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando habla de mundo, que es un sistema de cosas, está hablando de la ley mosaica. La ley mosaica tenía, por supuesto, un sistema jurídico, tenía un sistema sanitario, tenía un sistema de leyes sobre esclavos y amos, y un sinfín qué sé yo, un sistema educativo, un sistema sacerdotal. ¿Por qué? Porque era eso, era un gobierno, era un mundo, un sistema de cosas que iba a regir la existencia de todos y cada uno de aquellos individuos que habían aceptado este pacto, como lo fue la nación de Israel. Pero aparte de eso, es importante también añadir que este pacto o este sistema de cosas tenía un conjunto de ingredientes proféticos que eran transmitidos a través de tipos, sombras, fotografías, señales, que eran cosas naturales, que eran cosas físicas, que eran cosas de esta naturaleza humana, pero que sirvieron como ejemplo de cosas espirituales. ¿Ok? Entonces podemos decir que la ley tenía la sombra, la ley tenía una fotografía de una realidad espiritual. Esa realidad espiritual es la que hoy pues queremos mostrarles a ustedes, que era ese estado llamado plenitud, que es la condición, si podíamos darle otra definición, porque es que tiene una gama de significados, tiene una gama, un espectro muy amplio de beneficios espirituales inicialmente, que pudiéramos estar aquí todo el día añadiendo cualidades, virtudes, habilidades, destrezas, facultades espirituales dentro de dentro de esta dimensión. Entonces, la ley tenía la sombra, tenía una fotografía de esa dimensión sobrenatural, espiritual, que posteriormente sería impartida en el hombre, o el hombre sería introducido, fusionado con esta realidad. Ahora, eso fue la ley, para simplificar un poco. Luego vino lo que se conoció como el pacto de la gracia. El pacto de la gracia se establece en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, lo que muchos leen en los evangelios como la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto trajo la gracia. Ahora, ¿qué era la gracia? En líneas generales, la gracia no fue otra cosa que el adelanto. O sea, la gracia fue como que, por ejemplo, yo le tengo aquí, lo que se me ocurre es tomar unos lentes acá oscuros, que son mis lentes. De repente yo tengo aquí 1000 de estos lentes, ¿ok? Y estos lentes pertenecen a Belkis de León, que la tengo aquí al lado. Entonces, esos 1000 lentes son de ellas, pero resulta que en este tiempo presente, quien se los otorga, quien se los regala, decide darle solamente una parte. Le dice: Belkis, tienes 1000 lentes que son tuyos, pero te voy a adelantar 100. Te quedan restando 900 lentes. Porque tu herencia es de 1000 lentes, pero solamente te voy a dar ahora en este tiempo presente 100 nomás. Eso fue lo que hizo la gracia. La gracia, porque contenía las arras de nuestra herencia, o sea, de la herencia de la iglesia, no de nosotros, la herencia, porque hay que ser objetivo en el análisis, en el estudio de las escrituras. Fue la iglesia del primer siglo, fue la generación del primer siglo quien vivió de arras, quien vivió de adelanto, de anticipo. Entonces la gracia lo que hizo fue arrimarle o entregarle al individuo que formó parte de la iglesia del primer siglo un adelanto de esa herencia, mas no toda la herencia. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso es que cuando usted lee arras en la Biblia, por ejemplo, y nos dio el Espíritu como las arras de nuestra herencia. Ahora fíjate, importante este pasaje, porque fíjate que si tú haces la lectura correcta, traduciendo correctamente cada término en su lengua original, es decir, en el griego, entonces tú vas a entender de que Dios lo que estaba haciendo, según Pablo,
entregándonos o entregándole a la iglesia del primer siglo como un adelanto de una herencia plena. Le estaba entregando un adelanto en el primer siglo durante esa era o esa dispensación que se llamó gracia al Espíritu. El Espíritu era el adelanto de esa herencia. El Espíritu era la garantía. No solamente era una herencia que iban a disfrutar al paso de la vida de aquella generación, sino que era una garantía de que iban a adquirir y a recibir el resto de la herencia. Ok, hacemos